Todos acá bañaron, vamos chicos al colegio para andar bien preparados. Todos acá bañaron, todos acá bañaron. Todos acá bañaron, todos acá bañaron. Alto, bajo, flaco, gordo, blanco, negro, colorado. Todos acá bañaron, todos acá bañaron. Vamos chicos al colegio para andar bien preparados. Todos acá bañaron, todos acá bañaron. Todos acá bañaron, todos acá bañaron. Alto, bajo, flaco, gordo, blanco, negro, colorado. Todos acá bañaron, todos acá bañaron. Vamos chicos al colegio para andar bien preparados. Todos acá bañaron, todos acá bañaron. Todos acá bañaron. Buenas, buenas. De leer. ¿Cómo va, Hernán? ¿Todo bien? Ya sé, ¿se escucha bien ahí? Estoy Sí, armado, mirá. no sé el público que dirá, ¿se escucha bien? ¿O hace eco? ¿Se escucha bien? A ver los comentarios. Vamos a esperar. Bueno, un buen número. Bueno, me voy a presentar primero y vamos a empezar. Dale, Hernán. Dale, de leer. Dice que hace eco. Fíjate si querés ¿Hace bajarle un eco? poco el volumen. El tuyo. A ver ahí. Sigue haciendo eco. A ver ahí. A ver. Hola. Sos vos, sí, de leer. Soy yo, sí. No sé. Bueno, la presentación con eco, no se vayan, ¿sí? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Deler Cabañaro, uno de los dueños de UBAC, ¿sí? Somos la única unidad académica de Necochea, eso quiere decir que tenemos de maternal a terciario, ¿sí? Tenemos todos los niveles. Hoy tenemos en terciario 2 carreras de terciario abiertas, que son psicopedagogía y trabajo social, ¿sí? Y esta idea surgió en realidad el año anterior, con un ciclo de charlas que hacíamos en el colegio mismo, pero bueno, dadas las circunstancias, tuvimos que mudar esto a la virtualidad y bueno, creamos este hilo de charlas, ¿sí? Que va a empezar Hernán, ¿sí? Hernán es psicólogo recibido de la Universidad Nacional de Mar del Plata, vos decime si me equivoco, ¿sí? Sí, está. Miembro del CONICET y tiene una investigación para mostrarnos que es, primero, innovadora, porque creo que es una de las primeras que salió. No sé si la UBA me parece que los copió, me parece, porque salió primero la de Hay ustedes. algunas diferencias, ya vamos a hablar sobre cuáles, pero sí, podemos decir que es el único, además de un estudio grande que se hizo en China. Buenísimo. Y muy representativa. Después de él, que nos va a contar cómo nos sentimos en estos días de cuarentena, a ver qué emociones transitamos, ¿no? Y cómo hemos transitado y cómo estamos transitando, porque pensamos que esto continúa todavía, ¿no? Un poquito más, por lo menos. Así que después de él va a hablarnos Paula Irueste, ¿sí? Ella es doctora en Ciencia de la Salud de la Universidad Nacional de Córdoba. Es la jefa del área de neuropsicología infantil, ¿sí? Nos va a hablar de psicología emocional para también un poco ver qué vamos a hacer con todo esto que nos va a contar Hernán, porque bueno, vamos a saber un poco cuáles fueron las emociones que más transitamos, pero también queremos saber qué vamos a hacer con estas emociones, ¿no? Y cómo enfrentar y cómo aprovechar estas emociones a favor nuestro, ¿sí? Y bueno, y por último vamos a tener a Nacho Sari, un amigo personal
de @ciencia, que hace unos experimentos que te lo recomiendo, Hernán, no te lo pierdas, y va a hacer Dale, un voy a seguirlo, experimento voy a en seguir. vivo que va a estar buenísimo. Bueno, esto, la Unidad Académica Cabañaro es de Necochea, Hernán también es de Pueblo, un pueblo muy lindo que tiene muy rico queso y muy rico dulce de leche, así que Hernán es de Chávez, así que también ha habido gente de Chávez que ha tenido la oportunidad de estudiar en nuestra unidad académica, así que bienvenido a toda la gente de Chávez para que escuche, y bueno, la de Necochea en especial, pero bueno. Del Bueno, interior, la gente del interior. te invito a que empecemos a esta charla, ¿sí? Comentame si que querés que te pase alguna imagen, ¿sí? Ya tengo todo tu PowerPoint Dale, listo para que vos me digas esta buenísimo, cualquier imagen cosa te voy quiero. diciendo, dale, Y ahora sí puedes subir tu volumen, ¿sí? Yo me quedo un poquito dale. calladito. No sé si se escuchará bien, calculo que sí, bueno, de última vamos adecuando. Bueno, mi nombre es Hernán, como dijo Ideler, yo soy psicólogo y soy becario doctoral del CONICET y también docente de acá de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, un poco este vivo surge como consecuencia del trabajo que venimos realizando con una serie de colegas. Yo integro el Instituto de Psicología Básica Aplicada y Tecnología, es un instituto del CONICET y de la universidad donde nuclea investigadores en psicología. Armamos un grupo, digamos, dadas las circunstancias de lo novedoso de esta situación de la cuarentena, y nos empezó a interesar, digamos, qué efectos psicológicos podría llegar a tener una situación de este estilo, ¿no? Que, como dijo Deler, es novedoso, y cuando algo es así de novedoso implica decisiones rápidas, a veces un poco improvisadas, pero en general digamos, con la intención de hacer frente a estas dificultades que uno va empezando a ver, ¿no? Creo que es parte de la responsabilidad social que tenemos los profesionales, y más aún aquellos que pertenecemos a trabajos del Estado, ¿no? Dentro de este grupo hay, digamos, infinidad de características particulares. Hay gente que se ha dedicado a estudiar trastornos psicológicos, otros que han desarrollado sus investigaciones más del lado de enfoques en educación, en tránsito, o sea que verdaderamente es un equipo bastante interdisciplinario, y largamos una serie de encuestas durante varias oportunidades de este lapso de tiempo que venimos experimentando la cuarentena, al inicio de la cuarentena, a los 15 días, y largamos una tercera encuesta que todavía está en circulación sobre, digamos, los primeros... los últimos, mejor dicho, los últimos días de la cuarentena. La intención inicial era ver si verdaderamente esta situación novedosa y atípica iba a generar algún tipo de efecto en nosotros, especialmente desde los niveles más psicológicos. Inicialmente tratamos de evaluar indicadores asociados a depresión, ansiedad, a emociones positivas o negativas, y obviamente también análisis más bien lo que se llama sociodemográfico, ¿no? Edad, lugar de residencia, de qué trabajamos, cuál es el índice de nuestros ingresos, digamos, son todas variables que muchas veces van a definir cómo respondemos, digamos, a esto novedoso que es la cuarentena, ¿no? Como dijo Delera, hay muy pocos estudios en el mundo. Este es el segundo estudio longitudinal que hay en el mundo. Longitudinal significa que es evaluar a esas mismas personas en varios momentos del desarrollo de la cuarentena, de estas medidas. Hay un gran estudio realizado en China, y el nuestro, que incluso tiene una muestra bastante grande, principalmente de población argentina, pero también participaron otros países como España, principalmente Uruguay, y también una representación menor de otros países. Pero básicamente lo que empezamos a ver es a seguir a esas personas a lo largo del tiempo. Ya llevamos alrededor de, en total, la participación de al menos 25.000 personas, o sea que es un cúmulo de datos muy grande, y lo que hacemos es seguir, a medida que los vamos evaluando, O cómo se sea que, vienen disculpa comportando. que te interrumpa, o Sí, sea que Chávez y Necochea casi, no, bueno, un cuarto de Necochea y Chávez de población. básicamente sí, pero desparramados en todo el país. Es un estudio federal, ¿no? La intención es que responda a la mayor cantidad de gente. Obviamente hay mayor representación de Buenos Aires por un tema de que nosotros somos quienes envían las encuestas, y eso hace que nuestros contactos también estén un poco limitados, pero hay una representación grande de todo el país. Eh, Como dijo Deler, la verdad que creo que hay muy pocas experiencias en el mundo de situaciones de este tipo.
yo particularmente vengo del campo del estudio de las variables neurobiológicas del estrés, y siempre nos interesaron, a mí y a mi grupo de investigación, digamos, investigar sobre algunas situaciones muy atípicas que han ocurrido en el mundo. Hay dos grandes situaciones que fueron muy interesantes de ver cómo las personas se vieron sometidas a situaciones muy atípicas. Una de ellas fue la hambruna holandesa, lo que se llamó la hambruna holandesa. Durante finales de la Segunda Guerra, Holanda queda, digamos, como cercada, digamos, limitada en sus ingresos como producto de conflictos bélicos. Por lo tanto, Holanda quedó completamente aislada de otras regiones del mundo. No solo eso, sino que quedaron impedidos de acceso de comida, ¿no? Hoy incluso hay estudios que siguen generación tras generación a esas personas sometidas a esa situación de alto estrés, y empezamos a ver cómo esas personas, sus hijos y los hijos de sus hijos, experimentaron grandes niveles de ansiedad, de depresión, de angustia, incluso sujetos que no habían participado, digamos, en esa situación. Estamos hablando de 3 o 4 generaciones posteriores, digamos. Ese es un estudio bastante interesante de cómo una situación azarosa termina poniendo a las personas en una situación de alto estrés. Hoy vemos que son personas que han desarrollado mayores indicadores de ansiedad, de depresión, de trastornos psicológicos, pero también tienen mayores indicadores de diabetes, hipertensión. Hay algunos estudios que incluso han reportado que tienen mayor predisposición a enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. O sea que cuando uno evalúa las consecuencias que puede tener una situación de este tipo, se da cuenta que si bien no pueden ser predecibles, es importante tomar medidas no solo de evaluación, sino pensar a posteriori de qué vamos a hacer. Digamos, esto implica va a haber, digamos, una enorme demanda terapéutica, clínica, que vamos a tener que responder, principalmente de las estructuras del Estado, ¿no? Digamos, hay instituciones del Estado que van a tener que responder. La salud pública va a necesitar de insumos, no solo de información, sino también para el diseño de estrategias para paliar o para resolver estos problemas, ¿no? Otra situación interesante es lo que se llamó la tormenta de nieve en Quebec, en el año 98, durante varios días. En los meses más fríos del año, esta ciudad canadiense quedó completamente sin luz. Eso representó, digamos, una imposibilidad de acceso a un montón de comodidades, desde la calefacción hasta, digamos, la provisión de alimentos. También vemos consecuencias enormes a lo largo de varias generaciones, que son personas que han desarrollado muchísimos índices de malestar, producto de esta situación tan atípica, ¿no? Y que los sometió a una situación de alto estrés. Con esto no queremos decir que va a haber consecuencias devastadoras, ¿no? Sin lugar a dudas, pero creo que es una situación como para estar muy pendientes de evaluar qué consecuencias puede tener. Creo que la mejor manera de poder hacer frente a esto es conociendo cuál es la realidad actual, para poder, digamos, aportar insumos al diseño de estrategias, de políticas, de dispositivos para poder intervenir. No es un sistema que esté, digamos, preparado para una demanda muy grande, muy abultada de muchos actores sociales. Y ahí empezamos a ver, nosotros también en el estudio, qué particularidades tienen esos sujetos, ¿no? Para entrar un poco en el estudio, lo interesante fue empezar a ver cómo esas personas empezaban a reaccionar inicialmente, entre el segundo y quinto día de iniciada la cuarentena. A los 15 días los volvimos a evaluar, y después alrededor del número del día de cuarentena número 50, evaluamos por tercera vez. Vemos que los primeros indicadores eran bastante alentadores, veíamos que más o menos los índices de estrés, de ansiedad y de depresión, también de emocionalidades y demás, típico en términos poblacionales. Es decir, eran los indicadores normales de la población. Sabemos que normalmente y regularmente hay muchas personas que sufren de este tipo de trastornos, pero que más o menos en una situación cotidiana. Vemos que cuando se inicia la cuarentena es una forma de decir, bueno, al menos inicialmente vemos que ese patrón se correspondía. A los 15 días volvemos a hacer una evaluación y empezamos a ver que esos indicadores empezaron a aumentar, pero levemente. No todos ellos, digamos, principalmente la depresión, veíamos que aumentaban un poquitito los niveles de depresión y disminuían un poco los niveles de ansiedad. Esto es interesante porque empezamos a ver que de alguna manera las personas se fueron acomodando, ¿no? Fueron bastante resilientes a hacer frente a una situación de este estilo. Y creo que, digamos, es una pregunta que se le puede hacer a todos, ¿no?
los primeros 15 días nos fuimos adecuando a una situación atípica, pero más o menos nos hemos ingeniado para hacerle frente. Algunos optaron por cocinar, hacer deporte en casa, mirar alguna serie, leer algún libro, y creo que medianamente hemos podido resolver eso durante los primeros 15 días, ¿no? Y creo que los indicadores que encontramos son un poco consecuencia de eso, de ver que medianamente nos hemos podido adecuar y acomodar a una situación de este estilo. Lo interesante también fue empezar a ver, bueno, pero todas las personas reaccionan de la misma manera. Sabemos que no todas las personas los afectó de la misma manera. Y empezamos a hacer estudios a niveles más específicos. Veíamos que el grupo que mayores indicadores, que mayores rasgos de ansiedad y depresión tenían, eran principalmente aquellos de 18 a 25 años. Vemos que nuevamente la población más joven es la que tiene mayores indicadores de estas variables desadaptativas. Decimos desadaptativas porque es mayor índice de angustia, de ansiedad, de poco control de sus emociones, de mayor afectividad negativa, de mayor índice de incertidumbre, ¿no? Cuestiones más bien asociadas a una forma de no poder adecuarse a esta situación. Sumado también a ciertos hábitos, ¿no? Ciertos hábitos positivos o negativos que también iban influyendo en cómo, digamos, hacíamos frente a una situación de este tipo. Comparado con los adultos mayores, que eran las personas que registraban menos variación de estos datos. Veíamos que, si bien no podemos decir que no los afectaba, poblacionalmente eran sujetos que de alguna manera se habían podido acomodar a todo esto. O sea, te hago dos preguntas. Sí. Primero, me gustaría que le comentes un poco al público, que es bastante heterogéneo, un poco el concepto de resiliencia, ¿sí? Que quizás nosotros lo tenemos un poquito más familiarizado, ¿sí? Y después, por lo que me estás contando, aquella población pasada los 25 años fue más resiliente que la población de 25 y menos, ¿no? Por lo que me decís. Y después... Exacto, sí. Esto de que vos hablabas del acompañamiento un poco institucional y bueno, y del Estado, que un poco también es la idea, ¿no? De también, a pesar de esta virtualidad, acompañar, ¿no? Por lo menos a nuestra institución, a nuestra comunidad, al sector que nos compete, es acompañar en este proceso, es parte de eso, ¿no? De que, bueno, vos también estabas comentando. Sí, es fundamental. Creo que, bueno, ustedes como institución lo habrán tenido que ver, ¿no? Esta situación implicó acomodar nuestros sistemas habituales, ¿no? Hemos tenido que adecuar nuestros sistemas desde pago jubilatorio hasta la forma de dar clases, ¿no? Y esto es algo en la cual ninguno de nosotros estaba preparado. Desde videoconferencias hasta videoterapia, ¿no? Los psicólogos también han tenido que adecuar los dispositivos terapéuticos a eso, ¿no? Videollamadas para tener continuidad en los tratamientos psicológicos, recetas virtuales de los médicos. Es decir, que estas situaciones novedosas ponen en juego nuestra capacidad. Y cuando hablamos de resiliencia hacemos mención principalmente a la capacidad que tenemos como sujetos de hacer frente a una situación de adversidad. Es decir, es una especie de recurso que tenemos positivo que nos permite algo así como poder eficazmente resolver estos problemas o estas demandas que el medio nos demanda, valga la redundancia, ¿no? En algún punto también es notorio esto de que también muchas veces esta resiliencia acarrea también un efecto positivo. Muchas veces no solo podemos hacer frente eficazmente a estas situaciones, sino que a su vez nos deja como resultado algo muy, muy positivo, ¿no? Es como si en algún momento tuviéramos alguna enseñanza o aprendiéramos algo de esta situación novedosa. Eso también es importante, ¿no? No a todas las personas los afectó de la misma manera una situación de este estilo, ¿no? Y eso también es importante ver, ¿no? Los grandes estudios que hacen seguimiento de poblacionales con números de 10.000, 20.000 personas, muchas veces se desdibujan las particularidades de personas, ¿no? Entonces uno empieza a ver que hay personas que han podido resolver la situación de una manera muy eficaz y otras tantas que están sufriendo de una manera bastante alarmante, ¿no? Las situaciones económicas también son importantes de analizar. Cuando empezamos a observar a aquellas personas que mayores indicadores de ansiedad y depresión tenían, también correspondían a los sectores que tenían menores ingresos económicos. Entonces, nuevamente vemos como una situación que es contingente, ¿no? Ayer lo leía a Zizek, que es un filósofo, y decía esto mismo, era una situación verdaderamente contingente, ¿no?
un poco desafiando estas teorías un poco apocalípticas de control, de que nos inyectaron nanochips y las vacunas, y era un virus diseñado en laboratorio, que ya son ampliamente refutadas. Empezamos a ver que lo que vivimos hoy verdaderamente es la versión más cruda, más desagradable de lo azaroso y lo contingente. Y eso creo que también es importante, ¿no? Resaltar esto de lo contingente. Nos tocó habitar en un contexto con determinadas coordenadas, espacio, temporales, que nos hace estar frente a una situación que desconocemos. Creo que la respuesta más atinada muchas veces cuando se nos pregunta a los profesionales es: no tenemos idea de qué va a pasar con esto. No sabemos qué va a pasar. Todo aquel que diga que verdaderamente conoce o es tarotista o tiene la capacidad de ver el futuro, porque verdaderamente es imposible saber qué consecuencias va a tener, en qué condiciones están las personas hoy, y creo que eso también motiva los estudios. La ciencia un poco trata de resolver esos cuestionamientos, ayudar, digamos, hay una enorme responsabilidad social en todo esto, pero principalmente es necesario también hacer esta lectura de las situaciones. Bueno, como decíamos también, los sectores más vulnerabilizados también nuevamente empiezan a demostrar la incapacidad que tienen, digamos, para poder resolver esto. Esto habla de que no se trata solo de nuestra capacidad subjetiva de hacer frente a una situación novedosa, sino también de la necesidad del acompañamiento institucional, ¿no? Desde escuelas que tienen que abrir sus puertas para la provisión alimenticia, desde instituciones o desde organizaciones pertenecientes a PAMI que pueden hacer llegar alimento y medicación a sus afiliados, hasta incluso nuestros contextos más pequeños, pero verdaderamente habla de una necesidad de adecuar. Esto es una situación que pone en juego nuestra capacidad organizacional para hacer frente a todo esto. Y además es algo que ni en películas habíamos visto, la verdad. Y quiero remarcar la importancia de esta investigación, ¿no? Porque después, esto que nos aporta la ciencia, estas investigaciones como las que hace Hernán, son la punta de lanza para después empezar a pensar política pública, ¿no? Que es algo que se va a hacer con tu investigación. Entonces, quiero darle énfasis a eso de que es una investigación muy importante y bueno, que te entres bien de lleno en qué es lo que más te sorprendió, qué es lo que más crees relevante o que sigas contando un poco esto de mientras siguen los comentarios, no sé si lo estás hay pinta leyendo. hasta que gobierne el país, dice. Ese es buenísimo. Encantado. Miguelito. No, esto que decís, yo creo que también es la importancia creo que hoy en día tiene un protagonismo esencial, la ciencia y la educación en Argentina. Y creo que es un lugar que para los que hacemos ciencia a pequeña y menor escala, como es mi caso, y a los que hacen ciencia a gran escala, creo que es importante empezar a ver, ¿no? Tampoco quiero que se vuelva algo como tecnocrático, como se suele decir, ¿no? Que el país tiene que ser gobernado por personas especializadas y profesionales en eso, porque creo que también lo político implica el uso de herramientas políticas, ¿no? Pero está bueno que el Estado empiece a pedir asesoramiento a personas de otros campos, a especialistas, ¿no? Muchos hablaban de la tiranía de los epidemiólogos. Y creo que más que la tiranía necesariamente implica que hay ciertos saberes profesionales que son necesarios, digamos. No hay manera de resolver las crisis si no es a través de saberes específicos de quienes más o menos pueden conocer algunas de estas variables. Y como decías vos, Ideler, también es importante destacar esto, ¿no? que es un instrumento importante para ganar soberanía, ¿no? Creo que poder tener las herramientas y conocer nuestra población, conocer el estado de nuestras personas, es una forma también de ir ganando capacidad de tomar decisiones rápidas, de tomar decisiones eficaces. Con respecto a la otra pregunta que me hacías de qué era lo más sorprendente, durante los primeros 15 días nos sorprendió también en algún punto que no haya habido grandes cambios, ¿no? Incluso veíamos disminución de los niveles de ansiedad. Uno podría decir, bueno, hay gente que incluso lo ayudó a relajar su rutina diaria, ¿no? También eso lo pudimos evidenciar en muchos de nosotros, ¿no? Este tipo de situación implicó bajar unos cambios de nuestras rutinas cotidianas, ¿no? Si se quiere. Y eso también fue importante, ¿no? Para muchos permitió relajar, hacer otro uso del tiempo, ¿no? Ayer un poco lo hablábamos con Ideler, esto de que creo que si algo verdaderamente deja en claro este tipo de situaciones,
es el uso de una temporalidad distinta, ¿no? Ya no se trata de un tiempo productivo, del tiempo en tanto horario de trabajo, de cuánto trabajo en cuánto tiempo, de cuánto produzco en cuánto tiempo, sino que nos puso de frente a una modalidad del tiempo que en principio es el tiempo del ocio, para muchos, ¿no? Es qué hacemos con un tiempo que habitualmente destinábamos a trabajar, en estos contextos en los cuales muchos nos vimos enfrentados a qué hacemos con un tiempo que excede, que sobra, que ya no estamos limitados por nuestras rutinas, por nuestras franjas horarias y demás. Y eso también fue un motivo en el cual mucha gente se logró adaptar y adecuar, y encontró los libros que no pudo leer, las series que no pudo ver, las llamadas que no podía hacer, los contactos que no podía tener, sino que para muchos también implicó una situación de enorme ansiedad, ¿no? Decir, bueno, de golpe uno se ve frente a una realidad que desnuda algo que ya estaba presente. Creo que esto también es interesante. La cuarentena y la situación de aislamiento deja desnuda una realidad que ya estaba presente. Y entre ellas, realidades que estaban presentes implicaban las parejas que durante muchos años convivían juntas y de golpe en esta situación se vieron durmiendo con un extraño, no sabiendo qué hacer con el tiempo libre, no sabiendo cómo adecuarse a esta situación. Para muchos que su vida estaba muy atada al trabajo, darse cuenta que hay después del trabajo, qué hacemos con nuestro tiempo, que muchos perdieron contactos sociales y se dan cuenta que están solos, que están muy atados a su trabajo. Digamos, hay diferentes realidades que se fueron viendo, que obviamente en un estudio de este tipo es muy difícil ir rastreando esas particularidades, pero lo más sorpresivo creo que fueron estos pequeños datos preliminares que empezamos a tener al cabo de 50 días, donde pasamos de tener algo así como un 2% de personas con niveles severos. Digamos, cuando hablamos de niveles severos hablamos de niveles críticos, de personas que necesitan asesoramiento y asistencia psicológica, en este caso. Pasamos de un 2%, que más o menos es un promedio esperable poblacionalmente. Sabemos que más o menos hay una prevalencia de ese rango en trastornos emocionales, ¿no? Creo que es entre el 2 y el 5%, era entendible, pero hoy vemos que hay cerca de un 6% de personas en un estado severo de indicadores principalmente de depresión. Eso significa que hay un 5% de población, 5, casi 6% de la población, que hoy necesita una intervención psicológica de manera, no te diría urgente, pero sí de manera necesaria. Entonces, ¿cómo podemos resolver desde este lugar, ¿no? Hay mucha gente que tampoco a veces toman conciencia o se dan cuenta verdaderamente del malestar. La conciencia del malestar es muy distinta a decir que estoy llorando y no puedo dormir. Pasar de estoy llorando, no puedo dormir, estoy triste, extraño a mis seres queridos, a poder decir estoy atravesando una situación de depresión, de ansiedad, de malestar, necesito ayuda, son dos tiempos muy distintos, ¿no? Eso también es importante ver de la enorme dificultad que hay para muchos sectores darse cuenta e identificar que existe el malestar, ¿no? Muchas veces a los profesionales de la psicología nos llama la atención esto, ¿no? Gente que dice, lloro, estoy mal, no puedo dormir, estoy comiendo mal, y no llegan a acceder a un nivel de una percepción donde diga, bueno, todo esto es indicador de que estoy deprimido, de que estoy ansioso, de que no puedo resolver esta situación, de que tengo un conflicto de pareja, de que tengo un conflicto con mi trabajo, con mi jefe, un conflicto vocacional, no sé si dejar la carrera, si dejar el trabajo. Por eso creo que es interesante ir viendo todas estas dimensiones y en términos poblacionales, que es más o menos el estudio en el cual estamos participando, empezar a ver, bueno, en términos generales, ¿qué empezamos a ver? Esto es insumo, digamos, para empezar a prepararnos a qué va a venir después de una situación tan atípica. Y creo que esta es una de las preguntas que de a poquito empezamos a ver, ¿no? Ayer lo hablaba con una amiga y decíamos un poco de qué va a venir después de esto, qué va a pasar con los abrazos, con los contactos, con el distanciamiento social. Y yo le decía algo así que para mí es una versión un poco optimista, y es decir que no hemos hecho otra cosa en nuestra vida que tomar enormes riesgos. ¿Quién dijo que estamos preparados inmunológicamente para conocer a alguien, enamorarnos, para conocer a alguien que nos arruine la vida, para enfermarnos, para amargarnos? O sea que digamos, recurrentemente tomamos enormes decisiones que ponen en riesgo nuestra vida. Conocer a alguien en sí mismo es un riesgo permanente, desde lo bueno y desde lo malo. Entonces digo que hay una especie de pulsión de vida que en algún punto va a estar un poco atenuada en los primeros momentos, en el sentido de que vamos a creer que hay que cuidarse, que hay que mantener el distanciamiento, que son obviamente necesarios, pero creo que en algún punto va a haber como una especie de enorme riesgo de
sobreponerse a algo que vino para quedarse y que creo que tiene que ver con esto, nuestra pulsión de hacer frente a esta situación de incertidumbre. No hemos hecho otra cosa en nuestra vida que tomar enormes riesgos. Creo que las grandes decisiones de nuestra vida fueron ante adversarios mucho más potentes que el COVID, ¿no? Y con esto no quiero restarle importancia, ni mucho menos, y creo que es un enorme problema sanitario, pero me refiero a que también tenemos que confiar en eso que habitualmente hacemos. Salir de nuestra comodidad, de nuestra casa en este contexto, siempre fue un riesgo permanente. Hoy creo que, por más que no lo veamos, es un riesgo visible, porque le pusimos nombre y se llama COVID, pero es un riesgo permanente el que hemos tenido. Para afrontar el trabajo, afrontar no llegar a fin de mes, afrontar la adversidad, afrontar la realidad de que hay sectores que la pasan peor, afrontar la vulnerabilidad a la cual nos hemos sometido, afrontar el pasado, afrontar el presente. Y creo que para eso sí estamos armados. No hay un sistema inmunológico que nos prepare para eso, porque no existe un sistema inmunológico que nos prepare frente a las contingencias, pero sí creo que de alguna manera tenemos experiencia para afrontar esto, que no es más que una realidad que hoy tiene nombre y se llama COVID, pero que hasta hace poco se llamaba mi ex, se llamaba mi dolor, se llamaba mi enfermedad terminal, se llamaba no sé qué hacer de mi vida, se llamaba mamá, se llamaba papá, se llamaba vaya a saber qué otro muerto que uno tiene siempre en el placar o donde sea, ¿no? Sí, creo que no hay sistema inmunológico que esté preparado para la vida, ¿no? Voy a citar al indio, ¿no? Vivir cuesta vida. Y realmente, por suerte, esto nos permitió una pausa también. Yo creo que voy con vos con la cuestión de vivir otra temporalidad en donde realmente te das cuenta de tu círculo íntimo se reduce y empezás a ver cuestiones que no estabas viendo antes. Como vos mismo decías, estaba en pareja, pero quizá no quería estar tanto tiempo con esa pareja y alguien lo descubrió en esta cuarentena. Bueno, uno va viendo otras cosas y creo que también coincido con vos de que vamos a salir diferentes y hasta mejores, porque realmente esto permite visibilizar un montón de cosas y deja otro panorama, realmente. Sí, exacto, es salir distinto, básicamente. Si hay, en alguna parte hasta más recóndita o grande de nuestra forma de ser, creo que de alguna manera impactó. Y eso verdaderamente creo que es así. Veremos qué efectos tiene, y si tiene algún adjetivo positivo o negativo, pero distinto seguramente va a haber grandes cambios. Sí, y bueno, ahora en Necochea se habilitaron las salidas recreativas, no sé en Chávez cómo está la situación, si estás atento, acá en Mar del Plata, no sé si vos estás en Mar del Plata. Yo estoy en Mar del, sí. Bueno, acá en Mar del Plata está un poquito, ya hay movimiento, ya la gente empezó a salir, pero con más resguardo, y bueno, en realidad se sale en función de que tengas que cumplir alguna compra, no salidas recreativas como quizá en Necochea, de poder ver el mar, de ver la playa, estar un poquito en el parque. Sí, también pone en cuestionamiento qué es lo esencial, ¿no? Uno dice actividades esenciales. Y creo que los psicólogos, y creo que mucha gente sabe, ¿quién dijo que lo esencial es comida simplemente, ¿no? ¿Cuánta gente se vio confinada y distanciada de hijos, de parejas? Y creo que ese también es un problema urgente, que es necesario de empezar a cuestionar qué se entiende por lo esencial. Sabemos muy bien que durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, muchos bebés quedaron sin sus respectivos padres, fueron atendidos, alimentados, abrigados, estaban cubiertas sus necesidades básicas, como se suele decir, pero esos niños morían y empezaron a darse cuenta que las personas, los seres humanos, no solo necesitamos esencialmente de medidas alimenticias, de abrigo, de calor y de protección. Las necesidades de ser sostenidos, ¿no? Esos bebés no eran sostenidos, no eran niños abrazados, alzados, alimentados desde un lugar distinto a simplemente, no sé, una inyección de comida, si se quiere. Pero creo que eso también pone en cuestionamiento qué entendemos por lo esencial. Y creo que también es necesario empezar a cuestionar qué es una salida recreativa. Para muchos implica, para muchos implicó ser separado de parte de su identidad, ¿no? Para mucha gente correr por la costa implicó era parte de su identidad, formaba parte de su rutina diaria, o ver a sus nietos, o dar una vuelta, o poder salir al balcón, o a la terraza, o lo que sea, ¿no? Pero me refiero a esto mismo, ¿no? Y es difícil también tomar decisiones cuando son características tan individuales. Esto no es ni siquiera una crítica a todo esto, pero creo que
que también es necesario que nosotros empecemos a ver cuáles son las verdaderas necesidades esenciales, ¿no? Porque uno habitualmente dice esencial, que es alimentos no perecederos, ¿no? Un paquete de fideos, una leche entera y un paquete de yerba, y sabemos muy bien que necesitamos de otras cuestiones, no se soluciona con una canasta de alimentos. Empezamos a ver eso, de que hay gente que necesita el contacto, el acercamiento, la palabra, la recreación. A mí siempre me sorprendió muchos estudios que empiezan a analizar qué efectos tiene la mirada, la voz o lo que sea en nuestra forma de ser, ¿no? Hay un estudio muy interesante, por ejemplo, que en algún momento evaluaba qué pasaba con esos bebés que eran ciegos y que por lo tanto no devolvían la mirada con sus madres. Y diría, bueno, las madres en general no los miraban a los ojos porque esos bebés no devolvían la mirada. Un estudio trató de ver qué pasaba con aquellas madres que sí miraban a sus hijos a los ojos, comparado con aquellas madres que no lo hacían. En algún punto eran la misma realidad, eran hijos ciegos que no podían devolver la mirada. ¿Qué descubrieron? Que aquellos hijos que sí podían ser mirados por sus madres y que le buscaban la mirada pese a no poder ser devuelta, tenían mayores indicadores de bienestar. Eran personas que tenían mejor desarrollo neuronal, tenían un montón de indicadores, se llaman biomarcadores, son sustancias en nuestro cuerpo que nos protegen de las enfermedades, que están asociadas al placer, al disfrute, tenían mejor desarrollo de la tonicidad muscular. Entonces empezamos a ver que eso tan extraño que es mirar a alguien no se resume necesariamente en eso, sino que tiene un efecto enorme en nuestra capacidad de desarrollar las áreas más importantes de nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo. Y eso creo que también es interesante. El contacto social no simplemente es una previa o ir a tomar una cerveza. Tiene que ver con aspectos extremadamente esenciales, más allá de la comida y demás, que también lo son, ¿no? Pero esto creo que también debe quedar en claro, y creo que más de uno de nosotros se dio cuenta que incluso con el delivery y comiendo comida rica, sabemos que hay ciertas necesidades que son muy difíciles de reemplazar, ¿no? Es peor que sacarle la Coca-Cola común y cambiarla por la Coca Light, ¿no? Ojalá hubiera una forma, pero creo que no existe. Y bueno, hablando de cosas esenciales, creo que esta es nuestra bandera, ¿no? Que una de las cosas esenciales es la salud mental. Ya se habilitó, por suerte, que los psicólogos ejerzan, ¿no? Que podamos ejercer nuestra profesión, y creo que también es importante para ver si en esta cuarentena capaz te sentiste de alguna manera que no conocías y no te gustó, como para ir a hacer alguna consulta. Te quiero comentar que empezamos con 40 y pico de gente que estaba viendo y aumentó, así que no estamos aburriendo, así que no sé si me querés comentar alguna cuando empiece a bajar vamos hablando otras cosas. Así no. Si me querés comentar algo más de la investigación, si querés que muestre algo de lo que es el Power que me mandaste, o si querés que empecemos a habilitar algunas preguntas también, que bueno, está permitido que hagan preguntas. Ahí vi que inició María Pavón, le mando un saludo. Hola María, ¿cómo estás? Querida compañera amiga María. Mucha gente linda que nos está viendo, y la verdad que me alegra, ¿no? Que esto. Así que bueno, esto también es atípico, ¿no? Hablar frente a una virtualidad, no sabemos quién nos escucha, eso también es extraño, ¿no? Algo que es tan cotidiano, uno en general sabe por quién es escuchado, de golpe uno se vuelve un poquito... Yo estaba nervioso, no sabes lo nervioso que estaba, pero era como, ¿por qué tantos nervios? Y vos te pones a pensar y un montón de cosas pueden salir mal, no te puede andar el internet, se te puede quedar sin batería el celular. Sí, yo soñé que se me caían los estantes encima, ¿viste? Todo puede ocurrir. Te puede andar mal el auricular, puede hacer eco la voz. Increíble la cantidad de cosas que pueden salir mal. Y vamos 36 minutos perfectos, así que sigamos en esto y comentame vos cómo seguimos. Sí, bueno, digamos, además de estos indicadores que evaluábamos, también nos interesó ver qué hábitos tenían estas personas, ¿no? Sabemos que la forma de manifestar la depresión, la tristeza, la angustia, la ansiedad, también está muchas veces mediada por qué acciones tomamos. No sirve de nada saber si tienen o no tienen indicadores de depresión o ansiedad, si tampoco se hace esa gente para resolverlo. Entonces también nos interesó empezar a indagar qué patrones tenían habitualmente, que esto iba desde cómo se alimentaban, si hacían meditación, si vivían con mascotas, si, por ejemplo, consumían alcohol, si aumentaron el consumo de drogas, si tenían disponibilidad de espacios al aire en su casa. Sabemos que no es
lo mismo tener hoy un balcón. Yo hace poquito lo pensaba, ¿no? Digo que uno de los sectores favoritos de mi casa hoy se tornó el balcón, algo que habitualmente hasta estaba, digamos, reservado a cada vez que venían mis viejos a visitar, que ellos sí lo disfrutaban. Y empezamos a ver eso también, digamos. No solo esta idea de adecuarnos a una temporalidad distinta, sino también lo enormemente extraño que era habitar algo que en general es muy cotidiano para nosotros, que son nuestras casas, también es de esos sentidos. Decir, che, qué loco, hace más de 60 días que estamos en estos lugares recluidos, y esto que parecía ser un lugar familiar y demás, por momentos también resultaba extraño, ¿no? Esto de cómo estaba adecuada la casa, es donde uno a veces dice, che, la puta madre, con razón, digo, es importante la luz natural, ¿no? De golpe nos dimos cuenta que son importantes estas dimensiones. Eso también evaluábamos qué condiciones tenían las viviendas de estas personas, ¿no? Sabemos que no es lo mismo si hay 4 personas viviendo en un monoambiente que aquellas personas que pueden disfrutar de patio y demás. Son todas variables que fueron modulando la forma de reacción. ¿Qué significa modulando? Que en algún punto esos valores clínicos, esos indicadores de malestar, insisto, depresión, ansiedad, emociones negativas, o del lado más bien positivo, como las emociones positivas, empezábamos a ver que todas estas variables aumentaban o disminuían nuestra capacidad de hacer frente. Es decir, que veíamos que aquellas personas que tenían alimentación saludable, que hacían ejercicio físico, que meditaban, algunos que rezaban, que jugaban videojuegos, que hacían actividades familiares, tenían mayor capacidad de resolver esta situación novedosa. Es decir, tenían menos indicadores de ansiedad, menos indicadores de depresión, tenían emociones más bien positivas, y en cambio aquellas personas que eran más proclives al consumo de sustancias, como el alcohol u otras drogas, que tenían dietas un poco más bien elevadas en los consumos de azúcares y grasas, que hacían menor actividad física, que pasaban muchas horas frente al televisor o al celular, tenían mayores indicadores. Es decir, que acá empezamos a ver que también las estrategias que ponemos en juego en nuestra vida cotidiana nos ayudan o nos dificultan para poder hacer frente a esto. Habitualmente escuchamos la importancia de la comida sana y creemos que simplemente es para mantener los niveles de colesterol como indica el médico, la presión sanguínea de manera óptima y demás, pero empezamos a ver que todas estas actividades también tienen un impacto enorme en nuestra forma de percibir las situaciones. No es otra cosa que lo que evaluamos nosotros es cómo percibimos esta situación, y vemos que hay gente que lo percibe de una manera más ansiosa, de una manera más melancólica, de una manera más depresiva, pero empezamos a ver que todas estas actividades que uno habitualmente la reserva como a su salud física, uno dice hacer ejercicio físico para bajar las calorías, para tener bajos los indicadores de colesterol, de azúcar en sangre, lo que sea, empezamos a ver que estas mismas prácticas colaboraban, digamos, para tener una mejor percepción, una versión más resiliente, si se quiere, de esta situación de adversidad. Es decir, que comer sano, hacer ejercicio, meditar, tienen efectos incluso a nivel cerebral. Esto no es algo que inventemos nosotros ni que hayamos descubierto, porque hay mucha investigación en el campo, pero no deja de ser interesante empezar a ver estos mismos efectos en la evaluación de más de 25.000 personas en estos casi 60 días, o más de 60 días, ya perdimos la cuenta, al menos yo, que creo que es interesante, ¿no? Cuando uno empieza a ver que estas son las situaciones donde uno tiene que demostrar qué capacidades tiene para hacer frente a todo esto, es donde empezamos a valorar positivamente aquellos recursos con los que contamos, o como decías vos, ¿no? Empezamos a identificar cuáles son nuestras dificultades. Por eso creo que también han aumentado exponencialmente las demandas por salud mental. Hay un estudio de la UBA que también reportó aumentos en el consumo de alcohol. Por eso creo que esto va a tener consecuencias en varias dimensiones, no solo en términos económicos o sanitarios. Creo que también va a haber que acomodar varios dispositivos habituales para hacer frente a esto que probablemente tenga consecuencias a largo plazo, e insisto, no quiero ser ni dramático ni trágico con todo esto, pero sí creo que hay que estar preparados a una nueva normalidad, donde la palabra normalidad creo que va a quedar un poco chica, porque creo que vamos a estar frente a una realidad muy desnuda. Nadie puede ahora decir que desconoce esta realidad de lo enormemente riesgoso, donde vivir en una villa miseria no significa solo comer mal, sino que también implica los enormes riesgos que hoy está pasando
digamos, riesgos de confinamiento que hoy atraviesan muchas poblaciones en nuestro país. Creo que eso también es interesante ver que hoy hay una realidad desnuda y contingente que veremos qué vamos a poder hacer a futuro para poder lidiar con eso. No digo que sea fácil tampoco. Sí, acá nos dice Jessica Caclepax, Caclepasek, puede ser, disculpa si te dije mal el apellido, pero dice tal cual, yo también conocí mi balcón en esta cuarentena y mejor aún, conocí a mi vecino de al lado, o sea, nos está contando una historia de amor en vivo, me parece, al que nunca me había cruzado y nos pusimos a hablar. Bueno, Queremos saber cómo continúa eso, ¿viste? continuará para Se la dan cuenta que próxima. Tinder no es suficiente, hay otras modalidades de conocer, ¿no? Después nos dicen cómo me gusta el respeto y el intercambio entre marcos teóricos distintos, son todo lo que está Sí, bien. mira, tengo un estante especial para Freud, por más que haga una maestría en neurociencias, el padre es el padre. Así que bueno, no sé si querés que habilitemos un espacio de preguntas, a ver Dale, si, podemos dar si un primer espacio de preguntas, a ver un qué opina feedback o la gente. Creo que si te quedó la algo idea en un el poco es eso, tintero, claro, sí. a La vos gente para comentar. saluda. Estas son las maestras de, bueno, la directora y la secretaria de jardín, Rosana, Bueno, Mariana. me imagino que digamos, Ah, como una cosa profesionales en el campo de educación, creo que también se han tenido que adecuar a esta realidad bastante atípica. No sé qué opinarán los educadores, pero las clases virtuales, esta idea de a veces perder un poco la noción de los tiempos que te, que- te probablemente quería, muchos de ellos ya se han te experimentado. quería Sí, comentar algo que pasó, que nosotros hicimos una pequeña encuesta en el colegio, ¿no? Y lo que más nos sorprendió era el mal hábito que tenían los adolescentes y niños, que si hay padres escuchándolos, por favor hagan una rutina, ¿no? Que se acostaban muy tarde y veíamos que quizá se acostaban o el sueño se iban a dormir tipo 2 o 3 de la mañana, eso es algo que nos llamó la atención, es algo que también nos pasa, ¿no? ¿Qué pasa que mm, no podemos dormir, ¿no? Porque me encanta toda la relación que estás haciendo, ¿no? Entre salud mental, cuerpo y cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con salud mental, ¿no? Que está bueno estar atentos a todo lo que nos está pasando nuevo en este momento. sí, eso mismo que decís es otra de las cosas que evaluamos, es ver cómo afectó nuestro sueño. Hay gente que está durmiendo más, otros que duermen menos, otros que duermen en otros momentos del día, otros que tienen muchos despertares durante el día. Es muy interesante. La verdad que los efectos del sueño son fundamentales, ¿no? Hay muchos procesos que se llaman procesos de limpieza, de cleaner cerebral, que digamos, son una serie de procesos químicos que ocurren en el cerebro que permiten limpiar todos los residuos que se producen del hecho mismo de que las células funcionen, ¿no? Las células son como casas donde la gente trabaja y por lo tanto cuando uno trabaja genera desechos, que es necesario que el cuerpo los elimine. Durante la noche se ponen en juego un montón de mecanismos, que son mecanismos neuronales, que permiten limpiar todos esos desechos cerebrales en pro de que el funcionamiento cerebral sea más óptimo. Se sabe que, por ejemplo, aquellas personas que tienen dificultades para dormir, por lo tanto, no pueden poner en juego todos esos procesos de limpieza cerebral, y por lo tanto es lo que pasaría en una ciudad si dejara de pasar el recolector de residuos. Se acumula esa suciedad, eso tiene efectos tóxicos, y a nivel cerebral los efectos tóxicos implican necesariamente, o muchas veces en general, muerte neuronal. Sabemos que a mayor muerte neuronal, esto va a tener efectos directos sobre nuestra memoria, sobre nuestra atención, sobre nuestra manera de tomar decisiones, sobre nuestro razonamiento. ¿A qué voy con esto? Con que es otra de las áreas importantes a cuidar, ¿no? El soñar no simplemente es descansar y que el cuerpo esté tranquilo y relajado, sino que tiene un efecto directo en otras áreas. Insistimos nuevamente, el cuerpo y lo mental, como esta falsa dicotomía, esta falsa polaridad, que en realidad es una sola unidad, ¿no? Somos un cuerpo y una mente trabajando recurrentemente para sostener esto que es una maquinaria psicológica, biológica, social, que es maravillosa, ¿no? Ahí te sigo leyendo comentarios. Bueno, saluda a Zoe, que es una niña de primario. Hola Zoe, ¿cómo estás? Y bueno, Rosana nos dice que de esta etapa virtual quedan las grandes ventajas de la tecnología. Jessica nos cuenta que quedó en amistad la historia del vecino.
Bien, buenísimo. pero que no Va sabe a progresando. futuro qué va a pasar. Y después un Pam Vilicio dice, pensaba en lo complejo de sostener y subjetivar a los niños que necesitan adultos sanos y equilibrados cuando ellos mismos no están pudiendo, por ejemplo, establecer rutinas, hábitos saludables, etcétera. Es interesante. Yo creo que para un poco tranquilizar a todas las personas, creo, así como desnuda una realidad cruda, también desnuda una realidad que es típica en la crianza de cualquier niño, y es que los padres son fallidos. O sea, ¿qué significa esto? Que cualquier padre tiene una inexperticia, una incapacidad para resolver todas las demandas. Y dejar desnuda esa realidad, que a veces es muy complicada y demás, no es más que decir que los padres no van a poder resolver, ¿no? Siempre hay una dificultad en la cual siempre se nos escapa. Y creo que este es un buen momento también para decirle a los hijos que es una situación contingente, que no estamos preparados, que los padres probablemente cometan más errores que lo habitual. Es una situación donde no alcanza con la creatividad. Y poder mantener eso, ¿no? Tratar de tener, digamos, estos equilibrios dinámicos. Obviamente es importante que las personas estén bien, no solo implica comer bien y descansar, sino también poder tener los menores indicadores de patología psicológica que puede haber. Sabemos que es extremadamente, yo tengo una querida colega que es Teresa Bunge, que siempre nos dice, el dolor físico, digamos, no vamos a decir que no sirve de nada, pero uno puede tomar un ibuprofeno. Ahora, ¿qué pasa con el dolor psíquico? ¿No? Ojalá existieran píldoras, sí, hay benzodiazepinas, pero sabemos que el dolor psíquico tiene una enorme capacidad para pulsar, pinchar, molestar, y se hace grande, grande, grande. Y creo que eso también es importante destacar. ¿Qué hacer con el dolor psíquico? Sin ir a ese nivel de situación extrema, creo que también desnudar esa realidad típica, esa realidad en la cual las familias, ninguna familia estuvo preparado para resolver esto, y creo que también es momento de en algún punto resaltar esa dimensión donde los padres se van a equivocar, los chicos van a estar probablemente más irritables, van a tener ciertas necesidades que van a ser difíciles de cumplir, pero creo que es un buen momento para educar en la contingencia. Disculpa que sea reiterativo, pero implica eso. Estamos permanentemente sometidos a eso, simplemente no nos dábamos cuenta. Y esto creo que cruda, de manera muy visceral, de manera muy violenta también, porque implica un proceso, digamos, terriblemente angustiante en muchas dimensiones, pero que pone en juego eso, que lo contingente y el azar es algo que permanentemente nos hace lidiar con ello, ¿no? Y esto no es algo novedoso, es algo que hoy, como dije, tiene nombre y se llama COVID. Me encanta lo que decís, me quedo mucho con esto que decís de los padres y madres para tranquilizar a nuestras familias, porque realmente estamos improvisando en muchas cosas. Te leo un par más de comentarios y te hago un comentario Dale. que me pareció dice María Espina, revaloricemos el aula profundamente. Ella es nuestra directora de terciario, ¿sí? Es la encargada de la carrera de Trabajo Social y de Psicopedagogía. Los educadores, pero aprendiendo en otros entornos igualmente significativos. Verónica nos dice, qué claro, Hernán, qué importante identificar cada indicador como punto de partida para ayudar al bienestar para esta nueva normalidad. Anaí nos dice, dolor físico y psíquico, excelente, gracias por tanta información. Pam nos dice, tomarlo como una buena oportunidad. Y Mati Marcos nos pregunta sobre los resultados. ¿Van a elevar los resultados a autoridades para sugerir espacios abiertos de ocio, plazas, por ejemplo? Pregunta. Sí, obviamente, ya tratamos de hacer uso de estos informes, creo que los repartimos a cuanto lugar pueda ser útil, desde autoridades que son quienes ejecutan las políticas hasta personas de la vida cotidiana, nuestros allegados, los pacientes, nuestros alumnos, nuestros compañeros, nuestros colegas. Obviamente es una realidad. Y otra de las cosas que desnuda esta situación es que todavía sigue muy pregnante el modelo biomédico, si se quiere, ¿no? Digamos, vemos una nueva realidad donde, por más que digamos que somos sujetos que también tienen una mente, tienen contactos sociales, están atravesados por lo político, por lo económico y demás, nuevamente vemos que esta situación desnuda algo que estaba muy pregnante durante mucho tiempo, y es que seguimos bajo un modelo biomédico. ¿Qué significa un modelo biomédico? Donde principalmente la salud está muy asociada a nuestra salud física, nuestra salud en términos médicos. Y esto también es importante, porque creo que es necesario también que quienes ejecutan esas políticas
empiecen a darse cuenta que no necesitamos solo una asistencia en términos más bien médicos, sanitarios, sino también que nuestra salud involucra otras áreas, y es importante también que empiece a haber propuestas, dispositivos y políticas que permitan en algún punto sostener esas dimensiones que están al descubierto, ¿no? Estas problemáticas sociales, digamos, las problemáticas de las villas no son novedosas, pero creo que queda desnudada, digamos, estas dificultades a nivel social en estos contextos. Digamos, la idea de, a veces nosotros tenemos esta idea del espacio personal, para nosotros no es de extraño decir mi casa, mis contornos, pasar la cuarentena en mi hogar. Ahora, para determinados sectores sociales, la casa, ¿qué es la casa? Es el barrio, es la comunidad, es el potrero, digamos. La forma de habitar los espacios también están muy atravesados por nuestra experiencia. Para muchas personas, la casa es el club del barrio, el merendero, la plaza, la costa. Entonces, si bien, insisto, es muy difícil diseñar y ejecutar políticas que tengan en cuenta todas estas dimensiones, pero sí resaltar la importancia de esas otras dimensiones y esas otras realidades que también están presentes, pugnan, presionan también para que sean escuchadas, ¿no? Pero sí, la intención es que lleguen a quienes tienen que ejecutar estas políticas y sirva como insumo para diseñar lo que viene también, ¿no? No solo cómo lo estamos transitando, sino saber qué se va a hacer cuando esto sea, no sé si una historia del pasado, pero sí cuando tratemos de empezar a trabajar sobre las consecuencias. Todavía estamos en una etapa donde estamos viendo cómo se gesta toda esta realidad. Creo que también es importante Disculpa. se cortó. Sí. Y quiere respuestas rápidas, ¿no? Y sin embargo creo que esto es necesario también tomarse ese tiempo para ver cómo se evalúan. Es muy difícil diseñar cómo vamos a volver a las aulas cuando todavía no sabemos si eso va a ser con 50.000 muertos, con 10.000 muertos, con una vacuna, sin una vacuna, con mayores indicadores de pobreza, con menores indicadores de pobreza, con mayor niveles de desempleo, con menores niveles de desempleo. O sea que también hay que entrenar cierta paciencia, si se quiere, y la capacidad también de ir viendo cómo evoluciona esto a medida que va transcurriendo, para ir tomando decisiones que sin lugar a dudas va a implicar decisiones rápidas, pese a no exigir que sean inmediatas. Cuando sepamos o cuando tengamos claro qué hay que hacerlo de una manera rápida. Como decíamos, el dolor psíquico, hablo del dolor psíquico porque es el área donde trabajamos, ¿no? Pero el dolor psíquico necesita también respuestas urgentes. El dolor psíquico es algo que en general afecta todas las dimensiones de nuestra vida. No hay una forma de sentarse distinto, ¿no? Te duele el tobillo, pongo el tobillo de otra manera, y el tobillo se calma. Ahora, ¿qué pasa cuando el dolor psíquico nos acompaña cuando nos duchamos, cuando nos vamos a dormir, cuando estamos comiendo, cuando hablamos con nuestros seres queridos, cuando hablamos con nuestro jefe, o cuando simplemente estamos caminando, ¿no? Es también otra dimensión importante. Bueno, te sigo leyendo un par de comentarios. Emanuel Bonomo dice, qué importante para el bienestar de la salud mental. Lucky One dice, esta es difícil, igual no creo. Dice, ¿qué recomendaciones políticas haría un psicólogo en este momento en cuanto a la gestión de la cuarentena? Y después, Matiel Marcos te manda saludos grandes. Mariana Tubini, saludos, Marcos. Nos pone, es una real preocupación de cómo estarán nuestros niños. Y que bueno, es nuestra realidad, ¿no? Después Flor Acarante dice, qué lindo escucharlos, creo que esta situación puede ser pensada como una crisis y como toda crisis conlleva una oportunidad para habitar de manera distinta espacios, vínculos y prácticas. Sí, definitivamente, creo que implica repensar eso, repensar nuestros vínculos, incluso repensar algunas, cuando decimos repensar los vínculos, algunos, yo le preguntaba de antemano, ¿podés sostener un vínculo con quien sea por más de 60 días sin verlo? Muchos de nosotros probablemente previo a eso hubiesen dicho que no, que es posible, y nos hemos tenido que adecuar a cuanta aplicación haya habido, modalidades, recuerdos o lo que sea, para hacer frente también a esa nueva dimensión, ¿no? Y también esta idea de que mucha gente, yo creo que también es interesante y creo que es una visión positiva de algo que tiene una cierta connotación negativa, ¿no? Uno podría también hacer la lectura de que por qué las poblaciones más jóvenes sufren tanto de
distanciamiento social, si se quiere. Ahí te interrumpo porque me Sí. aparece un cartel que me dice faltan 13, o sea que me parece que el vivo más de 1 hora no puede durar, Ah, ok. así que pronto nos corta, así que tenemos por 5 segundos para saludar.